Se pregunta por qué hay quienes manejan en 12 la cifra de casos confirmados. Es porque hay un posible caso en Nuevo León que las autoridades no confirmaron en la conferencia de ayer. El doctor Jorge Salas Hernández es el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y está en la línea de Despierta y se lo agradecemos mucho. Doctor, buenos días. Hola, Daniel, muy buenos días. Doctor, es muy confuso el tema de los síntomas en cuanto al COVID-19 se refiere y a mí me gustaría que nos detallara con peras y manzanas, si se puede, ¿qué debemos de sentir para tomar la decisión de ir a un hospital a hacernos la prueba? Porque si vamos todos quienes estornudamos una vez, vamos a saturar los servicios de salud, tanto públicos como privados, ¿cierto? Sí, así es. Y precisamente como los síntomas de inicio de este tipo de infección son muy similares a los de un cuadro gripal, pues es donde se genera la inquietud en la gente y eso, algo que es muy importante, sí puede saturar los servicios. Como una infección respiratoria aguda, que es esta por coronavirus, pero igual a las infecciones causadas por otros virus, los síntomas iniciales son muy similares a lo que conocemos como una gripa. O sea, la persona puede tener estornudos, escurrimiento nasal de moco claro, dolor en la garganta, malestar en la garganta, fiebre no mayor de 38 grados, malestar general como sensación de cuerpo cortado y puede tener algo de tos. Digamos, eso es muy similar a un cuadro gripal. Aquí lo que hace la diferencia en la sospecha de si la persona puede tener una infección por coronavirus son dos criterios. Uno es haber viajado o haber permanecido en alguna de estas ciudades o países en donde ya claramente se conoce que hay brote importante de la enfermedad, que es lo que ha sucedido en un inicio con China, Japón, Corea, ahora recientemente con Italia, España, Estados Unidos. Y el otro factor de riesgo sería que haya tenido contacto con un caso confirmado de la enfermedad, de la infección por coronavirus. Entonces, como ven, los síntomas son muy parecidos, pero lo que va haciendo la diferencia para poder orientar al diagnóstico es estos dos factores: permanencia en una ciudad de alto riesgo o contacto con enfermos confirmados por COVID-19. Doctor, buenos días. La prueba para poder detectar con total certeza esta nueva cepa del coronavirus es muy específica. ¿Quiénes en México tienen acceso a poder tener estas pruebas para decir que son confiables? Bueno, inicialmente fue el laboratorio del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. En un segundo lugar, la prueba se implementó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y ya hoy en día contamos con la acreditación de que técnicamente la prueba se hace muy bien, similar a la del INDRE, y entonces nosotros ya lo estamos haciendo como una alternativa. Sin embargo, también claramente se ha expresado que, en la ciudad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital General, pero en los estados, en el interior de la República, todos los laboratorios estatales tienen ya implementada la prueba. La prueba se toma, se hace el diagnóstico y si se confirma, se tiene que corroborar con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Pero digamos, ya en todos los estados la prueba está implementada y sabemos que ya algunos hospitales privados en la Ciudad de México están ya a punto de realizar la prueba porque están en la implementación. Doctor, ¿cuáles son aquellos grupos que hoy pueden ser más vulnerables a tener mayores consecuencias en caso de contagio? Hemos visto en la poca experiencia que tenemos en el mundo que la gran mayoría de las personas que se contagian se curan. Eso es algo que también hay que decir, pero hay ciertos grupos que por edad o por preexistencias médicas tienen más vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos grupos, doctor? Sí, este dato que da es muy importante porque es cierto, la enfermedad, lo que hemos visto en otros países, es muy contagiosa, pero afortunadamente una gran mayoría de los casos son curables, incluso ni siquiera requieren atención hospitalaria. Y por esta información de tantos casos que han sido infectados a lo largo del mundo, sabemos que
que los grupos de riesgo son los extremos de la vida, los pequeños de 5 años o menos, los adultos mayores, y en los grupos intermedios dos situaciones: quienes tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades que bajan las defensas, el sistema inmunológico de las personas, y las mujeres embarazadas. ¿Los niños sí presentan síntomas, doctor? Sí, como una infección respiratoria. Sin embargo, cabe mencionar que curiosamente, y es algo que todavía sigue tratándose de entender un poco, a pesar de ser un grupo de riesgo, afortunadamente el grupo de población infantil son pocos los casos reportados comparados con la cantidad de adultos que han tenido la enfermedad. Es decir, la única forma de que un paciente tenga que ser hospitalizado, hay imágenes que hemos visto alrededor del mundo de gente incluso joven, incluso en los 30, en los 40, con oxígeno, es que tuviera una enfermedad preexistente. El resto de las personas se sienten relativamente bien, es decir, tienen los síntomas de una gripe y se pueden ir a su casa al aislamiento ahí. Sí, la enfermedad preexistente aumenta el riesgo de que la infección sea más severa. Pero hay muchos casos que tienen enfermedad preexistente y no llegan a ese grado de severidad. En realidad, el motivo de hospitalización es progresión de la infección. Es básicamente que el paciente desarrolle una neumonía, lo que comúnmente se conoce como pulmonía, que es una infección en el pulmón. Esa es una complicación. Y la otra es que desarrolle dificultad respiratoria progresiva, que eso es lo que médicamente conocemos como insuficiencia respiratoria aguda. Si se dan estas dos situaciones, eso es son datos de alarma, son datos de urgencia. Muy probablemente la infección se haya complicado y esos son los criterios de hospitalización. Doctor, hábleme un poco de los tiempos promedio que puede durar esta enfermedad, desde el contagio, desde que se va gestando hasta que se tiene el último síntoma y se puede dar de alta a un paciente. Pues más o menos puede ser hasta 2 semanas. Por eso es que se ha establecido este criterio de la cuarentena de 14 días. A partir de que la persona se introduce el virus en la persona y puede desarrollar los síntomas, pues puede variar de 2, 3, 4 días, también depende de la situación de salud previa de esa persona, pero se sabe que puede tardar mucho más días, y por eso es que estos casos que han tenido contacto con casos positivos, sospechosos en todo el mundo, la recomendación es que estén en cuarentena, porque pasado ese periodo de 14 días, lo más probable es que ya no tengan ninguna enfermedad activa. Hasta ese tiempo puede llevarse en presentarse la enfermedad. Esta pregunta de la que tanto se ha hablado, doctor, considerando 3 cosas. 1, el periodo de incubación del virus. 2, que las autoridades mexicanas han tomado la decisión de no suspender eventos, etcétera, etcétera. Y 3, que el criterio que ustedes piden que la gente use para irse a hacer la prueba es solo tener contacto con una persona infectada o haber viajado a uno de los lugares con mayor problema. ¿No es posible que haya muchos más casos que no se han ido a hacer la prueba y que están en algún lugar con síntomas de gripe? Bueno, la posibilidad siempre existe. Lo que se ha visto, y eso ha sido claramente ya informado, es que todos estos casos que han sido confirmados por COVID-19 son casos lo que se llama importados. Todos adquirieron el contagio fuera del país, principalmente en Europa, algunos pocos en Norteamérica. Y se ha hecho el cerco sanitario, la vigilancia sobre los contactos. De hecho, en la información que, por ejemplo, se dio el día de ayer, se anota claramente por cada paciente confirmado cuántos contactos tuvo, y todos ellos fueron estudiados. Entonces, hasta el momento, ninguno de estos casos de contacto cercano se demostró que tuvieran la enfermedad activa. Entonces, son contactos, pero que están en condiciones de salud. Pero obviamente, pues digo, ese riesgo, esa probabilidad siempre va a estar latente, y eso es lo que ya ha sucedido en otros países. Hasta ahorita no ha habido diseminación de casos de manera interna, digamos, dentro del país, por casos propios ya del país. Todos han sido importados. No está por demás, doctor, recordar las medidas que sirven y las que no sirven. Por ejemplo, mascarillas, automedicarse. No sirve contrastarse, por ejemplo, lavando las manos, el estornudo de cortesía, en fin. Exacto. Son las medidas más sencillas, universales, pero son las más útiles para la población en general. Lavado de manos con agua y jabón las veces que sea necesario. Si no se tiene a la mano, el uso de gel alcohol
también las veces que sea necesario. ¿Sirve tomar agua y vitamina C, doctor? Bueno, mantenerse hidratado es importante para las vías respiratorias, en general para el cuerpo, por supuesto que eso es útil. El estornudo de etiqueta o el toser de etiqueta, como decían, cubriéndose la boca. Y la otra medida importante es, si hay síntomas respiratorios, no esperar, acudir tan pronto como sea posible al médico. Todos tenemos cerca de nuestro domicilio un centro de salud y esos son los sitios de primer contacto en donde, dependiendo de la situación de cada enfermo, se puede derivar a otros niveles de atención o se le dan las indicaciones y permanece en su domicilio. Muy bien, ya habíamos dicho desde la otra vez que tuvimos contacto con usted que por el momento no es necesario usar estas mascarillas, estos cubrebocas, nada más se quita la posibilidad a los hospitales de conseguirlos y no sirven de mucho si no presentamos ningún síntoma de resfriado. Es protección fuera del ambiente hospitalario, lo deben de usar las personas enfermas para evitar al toser y estornudar, diseminar, pero no tiene utilidad para andar circulando por la calle como una medida de protección. Doctor, ¿usted nos puede dar la información si este teléfono 800 funciona a las 24 horas? Funciona a las 24 horas. Muy bien, tenemos algunos reportes en redes sociales de que no contestan, pero desde luego que ahí está pues la denuncia de esto para que tal vez haya más personal que lo responda. Doctor Salas, le agradecemos mucho estos minutos, han sido muy útiles, desde luego, sobre todo para la gente que amablemente nos ve y que tiene tantas dudas al respecto de este coronavirus. Lo estaremos molestando en los días siguientes. Con mucho gusto, estaré al pendiente. Gracias a ustedes. Gracias. Es el doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.